Hola, muy buenos días. Aquí estamos acompañándolos en vivo hasta la 1 del mediodía en Lo Justo y Necesario por A24. Y como hacemos cada semana, aquí estamos con toda la información más importante en materia de seguridad social y todo lo que ustedes necesitan saber. La ayuda social en la Argentina va a ser muy difícil de desarticular por las circunstancias que estamos viviendo y además por las consecuencias que van a dejar estas circunstancias. Tercer pago de IFE. El día miércoles se supo a través del Gobierno Nacional, del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que el IFE va a tener, este tercer IFE va a tener alcance nacional, pero será el último. Y después, todo lo que venga en materia de seguridad social va a ser parte de las políticas post-pandemia. Se está hablando de la implementación de un ingreso universal que se quedaría varios años. Se está hablando de la unificación de planes sociales vinculados a trabajo. Y además se habla de un proyecto de ley que en muy pocos días está entrando en el Congreso Nacional, que es el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. La transición va a ser muy difícil porque no hay plata. Esto que venimos diciendo semana a semana, faltan recursos fiscales, las erogaciones mensuales del Tesoro, gran parte, el 50% de eso se paga con emisión monetaria del Banco Central y además a esto hay que sumarle que hace años que la economía en la Argentina no crece, profundizando aún más la desocupación y la pobreza. La Administración Nacional de Seguridad Social es el organismo previsional más importante en cuanto a magnitud, a la cantidad de personas que atienden sus distintas problemáticas y en sus otorgamientos, y en este momento representa el organismo que administra y paga gran parte de los programas sociales vigentes, además de las prestaciones previsionales contributivas. En unos momentos vamos a estar hablando con la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, María Fernanda Raberta, justamente porque es necesario por estas horas, a través de todas las consultas que nos van llegando, a quiénes alcanzará este tercer IFE, cómo se pagará, en qué fechas y además la transición y además el después, las políticas que se van a aplicar en materia de seguridad social como parte de las políticas públicas post-pandemia. Es importante decirles, esto quiero reforzarlo, que son innumerables e inagotables las consultas que nos llegan de todos ustedes, a través de las distintas redes de A24, de las mías, de las del programa. Y nosotros hace semanas, en este contexto pandemia, que venimos trabajando con todo el equipo de Lo Justo y Necesario para unificar todas esas consultas en temas que cada vez que respondemos, que cada vez que analizamos, que cada vez que los informamos, contesten a la mayor cantidad de gente posible. Le doy la bienvenida a Damián Di Pace. Buen día, Damián. ¿Cómo estás, Clara? Bueno, un programa con mucha información. Te escuchaba hablar de reformas estructurales, reforma de digamos, el nuevo mecanismo de ajuste de las jubilaciones, reforma respecto de blanqueo. Seguramente se va a venir algún blanqueo para que retorne esas inversiones afuera, y me parece que si no hay reforma impositiva en este momento, ¿cuándo la va a haber? ¿No? Me parece que es una gran oportunidad. Algo de estos 3 puntos van a tratarse seguramente. Repasemos un poquito la agenda post-pandemia que prepara el Gobierno Nacional, extender el ahora 12 a ahora 18. Se está hablando inclusive de que este programa tenga restitución o devolución del IVA. Se está hablando de reforma judicial, reforma previsional y blanqueo de capitales. No estaría contemplado en una primera instancia una reforma impositiva. No. Ni laboral. No.
Por eso digo, respecto a esos 4 ejes, en el caso de la hora, sería una hora 18, de hora 12 a hora 18, 3 meses de gracia. O sea, una persona que hoy compra recién estaría pagando, recién en el 2022 terminaría de pagar un plan de financiamiento. Respecto del blanqueo de capitales, implicaría que aquellos argentinos que tienen ahorros fuera del sistema o en el exterior lo puedan invertir en actividad productiva o incluso en fideicomisos al pozo en la construcción, ¿no? Es tratar de atraer inversiones. Pero reitero, ojo, que muchas veces estos niveles de incentivos para atraer inversiones terminan parados. ¿Por qué? Porque no hay reforma tributaria, no hay reforma impositiva, ¿no? Lo que estamos hablando con Damián Dipache es información de las últimas horas, ¿eh? Se está conociendo minuto a minuto la agenda que prepara, que tiene en marcha el Gobierno Nacional en la pospandemia. Medidas de emergencia que aún continúan en este tiempo difícil, antes de la transición que también va a ser difícil. ATP, IFE, créditos a tasa cero, ¿cómo continúan? Bueno, en el caso de crédito tasa cero, la realidad que ahí tenés que hasta el 31 de julio se puede, sacar este crédito y se amplió el universo. Básicamente hay 1 millón de preadjudicados. Fíjate, para monotributistas y autónomos los beneficiarios fueron 419.000 y hay 1 millón de créditos preadjudicados. En muchos casos lo que estaba pasando es que ahora se suma la posibilidad que vos veas la facturación interanual abril, mayo y junio, de manera que aquellos que no facturaron ahora sí van a poder ingresar y antes no lo podían porque solamente le tomaba marzo y abril. Así que se va a ampliar el universo, seguramente que pueda sacar este tipo de crédito, que tiene ciertas restricciones, no podés comprar dólares, no podés consumir con la tarjeta de crédito en cuotas, etcétera, pero ya hay 419.000 otorgados, es un informe del IERAE. Si podemos, el caso del IFE, es del IFE, a ver. y vemos el universo que ya fue otorgado, que son 8.800.000 argentinos, casi 9 millones de argentinos. Fíjate la distribución, Clara, es 36,4% provincia de Buenos Aires, incluyendo Capital Federal, 8,4% Córdoba, 7,4% Santa Fe, grandes ciudades, 4,4% Tucumán, y la asistencia hasta ahora es del 0,7% del producto. Este es un informe del IERAL, Fundación Mediterránea. Este es el universo de personas que van a seguir cobrando el tercer IFE. Exactamente. Y nos falta el ATP. ATP que comenzaría a pagarse a partir del miércoles que viene. Había mucha duda e inquietud de cuándo comenzaba a pagarse. A partir del miércoles que viene, este es el universo. Son de 6,4 millones de trabajos asalariados del sector privado, lo recibieron el 37%. Son 2.400.000 personas y la asistencia fue por 0,2% del Producto Bruto Interno. También un informe del IERAL, Fundación Mediterránea. Reitero, esto es hasta ahora, ¿no? Una pregunta, porque me lo han preguntado durante la semana. El tema del ATP, la asistencia al trabajo y a la producción, ¿ha quedado dividido en esta extensión, en esta prórroga, en áreas? Sí, quedó dividido en áreas vinculadas a distanciamiento estricto y aislamiento. Exactamente, actividades económicas que, por ejemplo, están totalmente paradas o siguen paradas, como el caso del turismo, o en el caso de la ciudad de Buenos Aires, actividades no esenciales que también han estado paradas y ahí está el ATP pendiente para actividades no esenciales. Se recortó para el interior del país, donde estas actividades están en funcionamiento, ya no hay ese tipo de asistencia, aunque quedó, estés en el lugar del país donde estés, para ese caso, un salario mínimo vital y móvil. No te dan hasta 2, pero sí por lo menos hasta un salario mínimo vital y móvil para esos casos. Reiteremos entonces, ATP, IFE, créditos a tasa cero, medidas de emergencia que continúan. ¿Hasta cuándo? Yo ya aclaro y adelanto, el IFE es tercer pago que se va a pagar durante el mes de agosto y será el último. ¿Qué pasa con el ATP, Damián, y con créditos a tasa cero? ¿Hasta cuándo van a permanecer vigentes? Es paso a paso, o sea, no se sabe porque en definitiva estas medidas eran para contener la crisis. Recordemos que alguien que sacó crédito a tasa cero, el próximo mes va a pagar su primer cuota, Clara. Entonces, ahora vence hasta el 31 de julio. Va a haber un segundo ATP, todavía no se ha informado de que comience con un segundo ATP y cómo va a estar circunscripto a localidades, como si ya tenemos más claro que es el caso del ATP, que ya sí continúa, pero en aquellos lugares donde haya aislamiento social estricto, actividad económica restringida y por una vez más, un salario mínimo vital y móvil interior del país, actividades perjudicadas.
Tenemos una placa donde está detallado cuál es el alcance que va a tener este tercer IFE, que va a ser el último. Recién Damián lo explicaba en porcentajes, por zonas geográficas. Ahora lo que vamos a hacer es directamente explicar el alcance, qué sectores de la población están en condiciones y están alcanzados por este tercer IFE, cómo se va a pagar, cuándo se va a pagar, quiénes van a cobrar este tercer refuerzo que será el último y que tiene alcance nacional. ¿Por qué hay que reforzar esto? Porque en un principio el gobierno pensaba y hablaba de un IFE tercer refuerzo focalizado, pero a pedido expreso de los gobernadores, el presidente de la Nación decidió que tuviera alcance nacional. Hay provincias que están en cuarentena en etapa avanzada, pero no pudieron reactivar sus economías. Hay provincias que ya estaban con disminución de circulación del virus y que sin embargo aparecieron nuevos contagios. Entonces, el alcance, como ustedes lo veían hace unos momentos, va a ser de alcance nacional, exactamente igual que como fue el segundo y el primer IFE, pero para que nos dé detalles de cómo viene el tercer IFE, de hablar de la transición en materia de seguridad social, de la agenda post-pandemia en seguridad social, ya está en línea María Fernanda Raberta, titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, que yo decía hace unos momentos, es el organismo que se ocupa de la gran mayoría de los programas sociales vigentes, además de las prestaciones previsionales contributivas. Fernanda, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Qué precisión? ¿Me ven bien? Perfecto. Sí, perfecto. Ay, mejor. Bien. A estas horas, en el día de hoy, sábado, ¿qué precisiones podemos dar acerca del IFE, en cuanto a alcance y cómo y cuándo se va a pagar? Bueno, primero contarte que ahora estamos transcurriendo el segundo cronograma de pago del ingreso familiar de emergencia. Este ingreso familiar fue a partir de un decreto que firmó el presidente de la Nación, una medida de ingreso familiar para aquellas familias que la estaban pasando muy mal en términos económicos, producto de este tiempo de pandemia y esas familias que no tienen un ingreso estable, un ingreso que uno pueda prever su economía familiar. Por lo tanto, la decisión de instrumentar esta política pública de acompañamiento, no solo en materia de salud, sino social y económico, a partir de esta decisión, fue una medida por única vez y excepcional. En ese entonces, el presidente de la Nación firmó un decreto para instrumentar un pago de ingreso familiar de emergencia, que era de 10.000 pesos para cada una de esas familias, que asistió a casi 9 millones de argentinos y argentinas. Cuando transcurrió el tiempo de la pandemia, el presidente de la Nación tomó la decisión de instrumentar un segundo pago, que es el que estamos transcurriendo ahora, que ahora esta semana empezamos a pagar a aquellos argentinos y argentinas que nunca habían estado bancarizados, por lo tanto no tenían una cuenta de CBU. Ustedes saben que hay que poder calibrar estas dos cuestiones, ¿no? Que el ingreso llegue a las familias, pero que no salgan casi 9 millones de personas todos juntos a la calle y todas juntas a la calle. Se habla, Fernanda, se habla de que a través del IFE se logró bancarizar a 2 millones de personas más, incluirlas en el sistema bancario. Sí, algunas de esas personas pudieron hacer automáticamente su CBU, su cuenta bancaria, y pudieron cargarlo en nuestra página de ANSES, y otra cantidad de personas son las que a partir de la semana que viene vamos a instrumentar ese cronograma de pagos. Fueron aquellas personas que no pudieron acceder a una cuenta de CBU de manera personal, y entonces desde el organismo instrumentamos a partir de una política que articulamos con los bancos para que cada una de esas personas pudieran tener su CBU, y a partir de un sistema turnado, como está funcionando el banco hasta ahora, esas personas puedan ir a retirar por un cajero humano, por una persona, sus 10.000 pesos, pero además poder tener ya su cuenta de CBU activa. Fernanda, el segundo cronograma, es decir, el pago del segundo refuerzo se está pagando en estos días y culmina el 17 de julio. Se está pagando una terminación de documento por día hábil. ¿Ya hay fecha para el pago del tercer refuerzo?
Bueno, y a partir de esta como historicidad que estaba haciendo en relación al ingreso familiar de emergencia, porque si no parece como que nos vamos salteando pasos, conocimos la semana pasada la decisión del presidente de la Nación, se la transmitió a los gobernadores sobre esto que vos planteabas hace un ratito, la necesidad de seguir acompañando a las familias argentinas aún en los lugares donde no están en fase 1. ¿Y por qué? Porque la verdad es que la evaluación de esta medida no solo fue una evaluación positiva en relación al cuidado y a la asistencia directa a las familias que no tenían un ingreso estable, sino que además se pudo medir cómo ese impacto en las economías locales y en las economías y en los comercios de proximidad fue muy positivo. Por lo tanto, la decisión del presidente de la Nación fue instrumentar este tercer pago, que cuando terminemos este segundo pago de IFE vamos a comunicar un nuevo calendario que seguramente se ajustará a lo que fuimos haciendo hasta ahora, que fue arrancar con los titulares de la asignación universal por hijo. A partir de ahí, quienes ya tengan su CBU activo, que después de que terminemos este segundo pago van a ser todos y todas quienes fueron beneficiarios de este ingreso familiar de emergencia, así que seguramente cuidando mucho que no sacar 9 millones de personas a la calle todas juntas y cuidando mucho cuestiones sanitarias, sobre todo en lugares como AMBA o ciudades donde están en fase 1, podamos cumplimentar este tercer pago. Es decir, que estaríamos hablando de aproximadamente el 10 de agosto, cuando comience el cronograma de AUH y embarazo. Sí, lo vamos a transmitir institucionalmente y formalmente desde el organismo oportunamente cuando terminemos el segundo cronograma. Ustedes saben que las familias y las personas que reciben este ingreso están muy atentas de los cronogramas, por lo tanto tratamos de evitar confusiones porque sobre todas las cosas lo que queremos hacer es que el organismo recupere esa inteligencia que supo tener en relación a ser muy claro y que sea muy sencillo lo que nosotros transmitimos, pero sobre todo lo que las familias tengan que hacer y los ciudadanos y ciudadanas tengan que hacer para poder tener sus prestaciones y para poder cumplimentar a partir de esta política pública tan importante este ingreso que tanto necesitan. Por eso cuando terminemos de pagar este segundo cronograma, vamos a anunciar el tercer cronograma de pago, que insisto, es por tercera vez una definición del Gobierno Nacional, una definición del presidente de la Nación para poder acompañar no solo en materia de salud y de cuidado y de protección, sino también en materia social y económica a casi 9 millones de argentinos y argentinas. Fernanda, 9 millones son las personas que vienen cobrando el IFE desde el mes de mayo, de las que el Estado no tenía registración, es decir, que el IFE visibilizó esta situación. ¿Será este padrón, este registro, el que se tome para determinar el pago de un eventual ingreso universal que se quedaría en la Argentina por varios años y que se implementaría por ley? Bueno, la verdad es que todavía el tema del ingreso universal, trabajo mínimo garantizado, renta básica, es una discusión que incluso trasciende a la Argentina. Se está discutiendo en el mundo cómo construir prestaciones que permitan tener esta suerte de política pública que asista sistemáticamente, al menos con una canasta básica, a quienes no son población económicamente activa y no tienen trabajo. Pero a mí me gusta decir que más allá de la reflexión sobre el ingreso, nosotros y nosotras, el gobierno de Alberto Fernández vino a la Argentina a poner de alguna manera la economía en marcha. Y esa economía que crece con inclusión social es un desafío que tenemos por delante. Por lo tanto, generar las condiciones de empleabilidad de los argentinos y argentinas que tengan entre 18 y 60, 65 años es uno de los enormes desafíos que tenemos como gobierno. Por supuesto, la pandemia ha profundizado las dificultades y las complejidades y por supuesto habrá que pensar otros recursos, otras asistencias, y así como el IFE, el ATP que escuchaba recién que también contabas, la asistencia al trabajo y la producción, así como los bonos a los trabajadores de la salud que están más expuestos, así como los concursos para los trabajadores y trabajadoras. El gobierno fue dándose una estrategia de acompañamiento para cada uno de los sectores, pero sin ninguna duda el enorme desafío que tenemos, que era el que teníamos el 10 de diciembre, que se propuso el presidente de la Nación, es volver a poner la Argentina en marcha. Y eso
por supuesto, tiene por delante un tiempo distinto a partir de una crisis sanitaria internacional, una crisis humanitaria mundial. Pero sin ninguna duda sigue siendo nuestro objetivo y mientras tanto vamos discutiendo distintos tipos de asistencia programática desde el organismo para imaginar cómo acompañar el tiempo que viene después de la pandemia a las familias argentinas que no tienen ingreso. Hay preocupación, hay ansiedad y es lógico porque hay necesidad de dinero en el bolsillo acerca del otorgamiento de turnos para la atención presencial en las distintas bocas de atención de ANSES de todo el país. Hoy no se está atendiendo a pleno y las bocas de atención de ANSES que están atendiendo lo están haciendo con turnos, pero esos turnos que se reprogramaron y que estaban previstos antes de la pandemia. ¿Cuándo los nuevos turnos, cuándo la atención presencial y cuándo en todo el país, Fernanda? Porque hay gente que está adquiriendo derechos y está, por ejemplo, sin salario y sin la posibilidad de iniciar la jubilación o los retiros por invalidez o gestionar un poder. Y entonces, bueno, son las consultas que recibimos permanentemente. Sí. Está buena la pregunta para contarte primero dos cosas. Que en todo el país no es la misma situación, digamos, la diversidad geográfica, pero sobre todo en relación a la emergencia sanitaria que vivimos los argentinos y las argentinas, es bien importante poder aclararla, porque la verdad es que solamente en lugares como AMBA o ciudades de fase 1 estamos atendiendo, como vos recién contabas, aquellos turnos que habían quedado sin asistencia, porque obviamente hasta que declaramos que la tarea de ANSES era la tarea esencial, estaban cerradas las puertas de la ciudad y las fuimos abriendo y en todo el país se está atendiendo con turno y demanda espontánea. En AMBA tenemos, y las ciudades de fase 1, tenemos alguna dificultad, que es esto que estamos haciendo, que es reprogramando esos turnos y llamando uno por uno a aquellas personas cuyos turnos quedaron archivados y en el stock de trámites del organismo, y aquellos que viven cerca o que pueden evitar tomarse un medio de transporte público son citados a nuestras oficinas solamente en los lugares de AMBA y ciudades de fase 1. En el resto del país estamos funcionando normalmente y lo hacemos de esta manera porque creemos que es muy importante evitar en estos días algún tipo de riesgo para los ciudadanos y ciudadanas. Pero lo más importante es que en la medida que fuimos abriendo cada una de las oficinas, las más de 201 UDAIs de la Argentina, 168 oficinas, fuimos generando la posibilidad de que en nuestra página de ANSES se puedan gestionar los trámites. Entonces las dos cosas las hicimos en paralelo. Aquellas personas que no se sienten cómodas generando su prestación a partir de nuestra página de ANSES pueden acercarse a nuestras oficinas, pero quienes ya se han visto cancheros y han aprendido a usar nuestra página, y esto, digamos, que ha pasado en la Argentina en general, hasta personas que tal vez nunca habían usado internet para hacer compras y demás, bueno, pueden a través de nuestra página de ANSES, por ejemplo, iniciar una jubilación, hacer los poderes, digamos, pueden hacer nuestros trámites por la página de ANSES, pero siempre digo lo mismo. Aquellos que no están cómodos haciendo los trámites de manera virtual se pueden acercar a nuestras oficinas. Quienes viven en AMBA sacando un turno y quienes no viven en AMBA acercándose a nuestras oficinas como lo hicieron antes de esta pandemia, como de a poquito vamos volviendo a vivir normalmente ciertas cuestiones institucionales del organismo. Y por supuesto nos va a quedar para adelante una cantidad de trámites que se van a poder hacer de forma virtual y eso va a quedar ya para quienes se sienten cómodos desde ese lugar, poder hacer sus trámites de la página de ANSES. Fernanda, lo último, que es un tema, lo que te voy a preguntar de las últimas horas. Se habla de que es parte de la agenda pospandemia, la reforma previsional, específicamente lo que tiene que ver con proyecto de ley de la movilidad jubilatoria que se está presentando en los próximos días al Congreso para su tratamiento. ¿Nos podrías adelantar qué es lo que se está pensando? Porque se habla por estas horas de una fórmula de movilidad jubilatoria que estaría combinando recaudación previsional e impositiva con evolución de salario. ¿Nos podrías dar algunas precisiones?
Mira, la verdad es que en este momento está funcionando una comisión integrada por todas las fuerzas políticas, senadores y diputados. Esa comisión en el Congreso la integra también el Poder Ejecutivo. Nosotros desde el organismo participamos de esa comisión y estamos tratando de construir desde el consenso una fórmula nueva. Tenemos tiempo hasta diciembre para poder presentarla, está prorrogado el tiempo que tenemos para discutir y queremos que tenga como objetivo que los jubilados, las jubiladas, los pensionados y las pensionadas puedan tener un haber digno y que siempre le ganen a la inflación y que puedan ir, digamos, contando con un Estado que no solo piensa, como lo hizo el presidente de la Nación a partir del inicio de su gobierno, no solo piensa en una política de acceso a los medicamentos, con los medicamentos del PAMI, que son 170 medicamentos que cubre el 100% el PAMI, no solo con un contexto de tarifas congeladas, porque ustedes recordarán cómo los jubilados y jubiladas tenían que usar una enorme parte de su haber para pagar la luz y el gas. Bueno, cómo ir viendo que este haber se va acompañando de distintas decisiones que permitan hacer la vida un poquito más sencilla para los jubilados y jubiladas argentinas. Bueno, el tiempo que tenemos para presentar esa nueva fórmula de movilidad es hasta diciembre. Estamos discutiendo en la comisión las distintas perspectivas y puntos de vista. Están todas las fuerzas políticas representadas en esa comisión, por lo tanto no tengo ninguna duda que este caminito hacia ese resultado va a ser bien positivo y vamos a poder estar cumpliendo nuestro objetivo de acompañar a los más de 7 millones de beneficiarios, a los jubilados y jubiladas argentinas, a partir de diciembre con una nueva fórmula de movilidad. María Fernanda Raberta, muchísimas gracias por este contacto con Lo Justo y Necesario. Gracias a vos, un abrazo enorme. Importante, le espera un desafío, difícil al Congreso Nacional, porque si bien es así, como decía la titular del ANSES hace unos momentos, Fernanda Raberta, hay tiempo hasta diciembre para generar un proyecto de ley de movilidad jubilatoria y tratarlo en el Congreso para su sanción, los diputados y senadores van a tener que trabajar muy a conciencia, con mucha responsabilidad, porque no solamente van a tener que trabajar y definir una movilidad jubilatoria que sea sustentable en el tiempo, sino que sea la adecuada para la gente. Tiene que ser sustentable para que el Estado pueda pagarla y que cierre a los números del bolsillo de la gente, teniendo en cuenta que tenemos en la Argentina 4 millones de jubilados y pensionados que ganan la mínima, beneficios absolutamente deteriorados por décadas y que cada vez están más lejos de cubrir la canasta básica. Yo creo que lo que deben tener muy presente los diputados y senadores cuando comiencen a trabajar la movilidad jubilatoria, que tenemos 4 millones de jubilados en la Argentina que están actualmente ganando 16.864 pesos. Atención jubilados, cuidarnos es tarea de todos. Quédate en casa. Si cobras tu jubilación en Superviel y necesitas ir a la farmacia, todos los jueves tenés un 50% de ahorro para comprar en todas las farmacias y perfumerías con tu tarjeta Superviel de débito. Conoce más en superviel.com.ar. Nuestra prioridad es cuidarnos entre todos. Banco Superviel. Cuidarnos es tarea de todos. Si cobras tu jubilación en Superviel y necesitas ir a la farmacia, todos los jueves tenés un 50% de ahorro para comprar en todas las farmacias y perfumerías con tu tarjeta Superviel de débito. Conoce más en superviel.com.ar. Nuestra prioridad es cuidarnos entre todos. Superviel. Cronogramas de pago, me pongo acá los anteojos porque tengo mucho para decir, vamos a hacerlo breve para que lo entiendan, es lo que ustedes esperan. Sigue el cronograma de pago de todo lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones y asignaciones, cronogramas del mes de julio, haberes que no superen los 18... ahí está, jubilaciones y pensiones mensual julio, haberes que no superen los 18.952 pesos, como ustedes lo están viendo en pantalla, una terminación de documento por día hábil hasta el 17 de julio. Además, todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, asignación universal por hijo
hijo y por embarazo. También una terminación de documento por día hábil durante toda la semana. ¿Qué se suma a esto? El cronograma que tiene que ver con el programa alimentario de PAMI, que comenzó el día 8 y se extiende hasta el 23 de julio. Son 550.000 afiliados al PAMI que están alcanzados por la entrega del bolsón que se hace habitualmente en los centros de jubilados, pero como consecuencia de la pandemia los centros de jubilados están cerrados. Entonces, a través de un convenio que se realizó con ANSES, entre PAMI y ANSES, se incorporan estos 1.600 pesos en el recibo de haberes por cronograma de pago. Es una suma que varía según la zona geográfica y además se les otorgará un subsidio especial a los 4.200 centros de jubilados de todo el país que están cerrados. 15.000 pesos para que puedan pagar los servicios esenciales. Sí, es muy importante esto. Y además, IFE hasta el 23 de julio, una terminación de documento por día hábil, segundo refuerzos, Progresar, las becas Progresar que se van a estar pagando entre el 8, que ya comenzó, y el 16 de julio, y me queda el programa Hogar, una terminación de documento por día hábil hasta el 23 de julio. Este es un convenio entre ANSES y la Secretaría de Energía que subsidian a familias de sectores vulnerables la compra de garrafa para aquellas viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural. Bueno, momento de charlar de todos los temas que tienen que ver con las consultas que ustedes nos hacen semana a semana, esto que yo decía en la apertura del programa, el equipo de Lo Justo y Necesario, abocados a este contexto pandemia donde hay tanta demanda, tanta necesidad y tanta consulta. Ya está en línea, nos ponemos en contacto con Gustavo Beberaggi, secretario general de la coordinadora que agrupa las cajas de previsión y seguridad social de profesionales de la República Argentina, y como es habitual cada semana, nuestro compañero Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Buen día. Buen día, buenos días. Gracias, Gustavo, tanto tiempo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Antes que nada, son muchas las preguntas que tienen que ver en cuanto al tema de Adrián. Siguen las consultas acerca de reajustes y reclamos sobre primera liquidación, sobre todo lo que tiene que ver con los porcentajes de movilidad jubilatoria. ¿Qué está pasando con el stock de expedientes y de trámites que se iniciaron antes de la pandemia? Y además, un tema interesante, por eso lo quisimos incorporar y lo invitamos a Beberaggi, están llegando consultas acerca de si se puede elegir a qué sistema previsional aportar. Un tema que me pareció interesante y que a partir de ahí se despliegan muchísimas preguntas más. El que quiera, comience. Yo puse acá en la mesa todas las consultas. Abrí el consultorio de golpe, Clara. Ahí abrimos todo el abanico. Tiró absolutamente todo, Gustavo, porque yo sé que esa pregunta te hace mal. Sí, obviamente Clara acaba de tirar una de las consultas más habituales que se hacen en relación a la pertenencia a alguno de los sistemas que existen. Recordemos que existen principalmente 3 sistemas en el país, 2 sistemas públicos, uno nacional y otros en provincias, y el sistema para profesionales. Y la realidad, en esto también, obviamente, la idea, y agradezco, Clara, tu iniciativa, porque hace al hecho de una mejor comprensión de todos, de lo que significa la seguridad social y cómo funciona, que siempre lo planteamos, la necesidad de entender cómo funciona algo para saber cómo utilizarlo. No se puede optar sistemas previsionales. Las normas jurídicas y legales, y aquí después voy a pedirle también al doctor Trócoli que nos dé su consideración, las normas jurídicas y legales establecen concretamente para cada situación laboral a qué sistema estamos obligados en forma primigenia a aportar. Imaginemos que si esto no fuese así, esto sería un pandemonium, cada uno elegiría un sistema y no habría sustentabilidad porque continuamente podríamos estar optando por cada uno de los sistemas. En principio, las reglas del juego legales hoy en la Argentina no lo permiten. Estamos obligados
cada uno de los trabajadores a aportar a un sistema concretamente. Y por lo que decía Adrián, específicamente sí establecer que los sistemas provinciales preceden legalmente, jurídicamente, a los sistemas nacionales, por lo cual eso hace al sustento de existencia específicamente de las cajas profesionales, que son sistemas provinciales, son creadas por las provincias por una prerrogativa constitucional que se reservaron ante la nación. ¿Me das pie? Por lo cual, sí, cómo no. Gustavo, ¿me das pie para trasladar una pregunta a Adrián que tiene que ver con lo que yo decía en la apertura de este encuentro? ¿Cuánto de esos dos sistemas públicos terminan siendo reclamos y engrosando la lista de reclamos y de demandas al Estado por reajuste de haberes? Bueno, a ver, yo me dejan con mucho para decir. Voy a tratar de sintetizar. Primero voy a retomar lo que dice Gustavo. Sí, la obligación es la de la ley pone primero, porque cuando hay posibilidad de elegir es cuando uno tiene una caja profesional en general o la caja del Estado. La verdad es que la caja del Estado en términos generales tiene juicios de manera constante y la mayoría de las cajas profesionales, yo soy pro caja profesional, esto lo aclaro siempre, son cajas más chicas, son cajas más manejables, permiten con algunos altibajos, si hablamos ahora de las inversiones y cómo los retuvieron, cómo han invertido en títulos que están defolteados y más, y esto es un problema porque no han liberado, no han reperfilado. Muchos problemas han tenido las cajas que no han tenido el tratamiento por parte del gobierno, el mejor tratamiento posible, pero en general las cajas tienen mucho mejor desempeño. Digo esto y aclaro que hay algunas cajas que funcionan muy mal, son contadas con los dedos, y esas necesitan corregirse, pero son muy pocas. Y esto lo digo desde la experiencia de la queja del profesional, y hago la comparación de qué cobra en el sistema estatal, de cuánto paga de ANSES y cuánto paga en el sistema profesional, en términos generales funcionan mucho mejor. Entonces, quizás esto es algo que tienen que difundir las cajas como para que la gente esté un poco más conforme con el sistema. Pero si me permitís, Clara, acaba de hablar la directora ejecutiva de la ANSES y hay un par de precisiones que, con esto que decías vos de las preguntas que nos hacen siempre, hay cosas que no dijo, supongo por el apuro más que por no decirlas. No es lo mismo decir que se están dando turnos a decir que se están dando turnos con cuentagotas. Los turnos en el país se están dando pura y exclusivamente en las oficinas en donde están abierta la UDAI. En AMBA no hay turnos. En todo el país no hay turno para retiro por invalidez. Un problemón. Entonces, nosotros tuvimos 3 meses completamente parado en el país la ANSES. No podemos dar 10, 5, 6 turnos por día en una ciudad grande y pretender por Adrián, justo me están llegando a @mendipase algunos justamente sobre este tema, que me preguntan, Larita, me dice, que si no puedo sacar el turno en el AMBA, ¿cómo hago para tramitar, hacer un trámite con ANSES? ¿Cómo se hace? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, esa es una de las preguntas que nos llega seguido. Twitter me preguntan continuamente lo mismo. La respuesta genérica es sencilla. Si es un beneficio de jubilación y tiene la edad cumplida, pues jubilación o pensión, pero jubilación, edad cumplida, esto es un problema porque los que tienen servicios insalubres, servicios especiales, pueden tener una edad distinta al régimen general y no los toman. Entonces, 60 para las mujeres, 65 para los varones, se pide el turno, como dijo la directora ejecutiva, el turno no, se pide la tramitación virtual, esto en AMBA. Sí. Decime, Clara. No, lo que quería era complementar un poco toda esta información que estamos dando. A ver, yo quiero contar que todo el equipo, inclusive la gente que convocamos como invitados, están todos trabajando en ayudar a lo justo y necesario para que lo justo y necesario responda a la mayor cantidad de consultas posibles. Mucha demanda, mucha necesidad, muchas urgencias. Gustavo, y acá un poco relacionando todo esto, cuando los profesionales que no la están pasando nada bien en la Argentina tampoco, van y se acercan o tratan de comunicarse con las cajas, ¿qué es lo que piden? ¿Qué tipo de ayuda piden? ¿Y cómo ustedes están conteniendo desde todo el país a esta gente que la está pasando mal?
Bueno, ahí me voy a basar un poquito en lo que planteaba recién Adrián. La realidad es que muchas de las cajas han tenido problemas en relación a las inversiones realizadas. Entendamos que algunas de nuestras instituciones tienen inclusive obligación de ley en invertir exclusivamente en instrumentos emitidos por el Estado. No nos han exceptuado ni nos han considerado dentro de las normas de excepción o de pensar de que estos son fondos previsionales en relación no solo a la reestructuración, sino, como dijo Adrián, al reperfilamiento de letras que están desde fines del año pasado todavía en situación de no volver a su estado normal de pago de renta. Y eso ha impactado muchísimo en el sistema. Entendamos que también veníamos de una crisis previa. Nosotros no ingresamos como sistema previsional de cajas profesionales a esta pandemia en una situación holgada. Veníamos con una discusión que comenzó planteándose con el Estado en relación a esto, y esto entendámoslo básicamente. Las cajas invertimos en títulos públicos que decían que pagaban un monto, 100 pesos, y hoy el Estado dice: te voy a pagar menos de eso y no en la forma en la que te había comprometido originalmente. Lo cual mella en forma bastante importante los fondos previsionales de reserva que tienen esas cajas. Por lo cual, ante la situación hoy de contención, muchas cajas quedaron con una liquidez muy acotada en la posibilidad de atender y contener con ayudas financieras, por ejemplo, a los profesionales. Esa caja, lo que hemos sido... ¿Esa caja, perdón, Gustavo, es ley, esa caja es ley argentina, esa deuda? Esas deudas. No, estamos hablando de las letras reperfiladas, claro, y todavía de la ley, de la deuda bajo ley extranjera. Perfecto. Estamos solicitando, pero sí, una de las ideas las quiero cerrar. Estamos necesitando que se visualice en el tratamiento de la deuda bajo ley argentina la posibilidad de que se exceptúen a nuestras cajas lo mismo que se ha hecho con ANSES. Y como medida de contención principal dentro de lo que vos me planteabas, lo que mayormente se ha hecho es flexibilizar el requerimiento de pago de aportes, porque obviamente es entendible que los profesionales no están en posibilidad de trabajar y no tienen ingresos hoy como para poder atender esa situación. Y esos pagos de aportes se han ido reprogramando sucesivamente, lo cual obviamente va a haber que resolverlo más adelante por cuestiones actuariales que hacen a un sistema que, recordemos, es puramente contributivo. Exclusivo para sin tener posibilidad de tener asistencia pública de ningún tipo, ¿no? Tengo que ir cerrando, les pido brevedad a ambos. Una pregunta a cada uno. Adrián, por un lado, ¿qué es lo que más se está cuestionando la gente por estos días? ¿Demandar por actualización de primer haber o demandar por los porcentajes de movilidad jubilatoria? Esto para Adrián. Y para Gustavo Beberaggi, ¿cuál ha sido la medida de emergencia que más ha contenido a los profesionales de la República Argentina? Lo que tiene que ver con el ATP, lo que tiene que ver con tasa cero, ¿cuál de ellas? A ver si me pueden responder breves los dos. Adrián. Sí. Arranco, breve. Mira, Clara, esto es muy sencillo. Como no se están otorgando jubilaciones, la gente no piensa que está su primer haber mal calculado. Muy pocas. Entonces, la preocupación que generalmente, y te engancho con otra pregunta que nos repitieron mucho y hablamos algo en la semana, es cómo se hace el reclamo y un poco lo que veníamos diciendo recién. La gente está preocupada porque lo que ve es que decae notablemente su poder adquisitivo de los que ya estaban jubilados. Están preocupados también los que no les salen los beneficios, y la pregunta es cómo se inicia el trámite, que la hicieron continuamente. Como esto termina en un juicio, mi consejo es muy sencillo: los abogados tenemos herramientas para o pedir turnos o esquivar el problema de los turnos o tratar de encauzar el reclamo. Aquellas personas que quieren hacer un reclamo por movilidad porque están notando un decaimiento importante en su haber jubilatorio, es sencillo, van a terminar haciendo un juicio. Bueno, que empiecen con un colega que los pueda asesorar desde el momento cero, porque en tratar de empezar con ANSES, creyendo que ANSES va a mejorar las cosas por un pedido, vamos muy mal. Así que quedan muchas preguntas, pero la preocupación general viene por ese lado. Gustavo, cierro con vos. Dale, te contesto rápido porque así puedo hacer una acotación final. Principalmente los beneficios relacionados con el consumo.
Obviamente que el IFE y el crédito a tasa cero fueron de los más demandados y lo hemos podido comprobar concretamente porque la coordinadora hizo un trabajo en conjunto con la AFIP para que los profesionales afiliados a estas instituciones puedan acceder a esos beneficios y fue muy agradecido en redes sociales esa gestión. Por lo cual la principal cuestión estaba relacionada con el consumo. Pero hay una acotación también, que no nos olvidemos que los sistemas no solamente tienen aportantes, sino tienen beneficiarios. Y dentro de todo esto, establecer que nuestro sistema de cajas profesionales ha mantenido el pago perfectamente al día para todos sus beneficiarios de jubilaciones y pensiones, lo cual no es poco, teniendo en cuenta lo que les dije. Han bajado mucho los aportes, se han depreciado muchas de las inversiones y sin embargo el sistema sigue respondiendo. Gustavo Beberaggi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Adrián. Gracias, Adrián Trócoli. Gracias, Gustavo Beberaggi. Gracias a ambos. Abrazo. Creo que hay que dejar, hay que dejar abierto el consultorio, porque la verdad que son, como vos bien dijiste, hay muchísimas consultas, hay muchísima necesidad de la gente de entender qué está pasando y sobre todo qué es lo que va a venir después de toda esta situación. Quizá por respeto al público no miramos los cuatro nuestros celulares mientras estamos al aire, pero les puedo asegurar que los cuatro bajamos la vista y nos están estallando los WhatsApp. Así es. En Twitter. Saludos a todos. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que te resalta tus mejores rasgos, no importa tu edad ni tu talla. Recordá este Facebook, de niña a mujer, vas a encontrar tu mejor interior. Tenemos que ir ya cerrando con los temas que nos quedan y que han sido muy importantes esta semana y vamos a hacer de alguna manera un paneo, un resumen con Damián Dipache y es lo que tiene que ver con el proyecto de moratoria impositiva previsional para deudas hasta el 30 de junio que alcanza a monotributistas, autónomos y empresas. Exactamente, bueno, es la moratoria, digamos que se va a unificar, porque lo que ya habían entrado en moratoria tienen la posibilidad de incluirse dentro de esta moratoria impositiva y previsional. Es muy importante, Clara, porque la realidad que lo estaba escuchando Beberaggi, así como le pasa a los profesionales, han caído los aportes tanto de las empresas y la realidad que en términos impositivos las empresas también no han podido pagar sus impuestos. Así que es importante la medida. Reitero, venimos de moratoria en moratoria. En algún momento, Clara, y si no lo hacemos hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es el momento de la reforma tributaria, porque estábamos iniciando el programa hablando de que se está trabajando un proyecto sobre blanqueo, se está trabajando un proyecto sobre reforma previsional, pero la reforma tributaria todavía no está en vista hacerla, ¿no? Y además contempla planes caídos, los que no se pudieron continuar pagando. Vamos a ver cómo avanza el proyecto de ley en el Congreso Nacional de esta moratoria, que es la más completa históricamente en cuanto al tema de condonación de todo lo que abarca, tanto impositivo como previsionalmente. Y además, un dato importante para monotributistas, vence la recategorización. Recordemos que los monotributistas se deben recategorizar 2 veces al año, enero y julio de cada año. Vamos a ir mostrando cómo realizar el trámite, pero lo importante es esta fecha. Hasta el 20 de julio hay plazo para recategorizarse. Exactamente, se recategorizan hasta el 20 de junio, hay más de 2 millones de monotributistas. Recordemos que la fórmula previsional depende de esto, Clara. Porque en diciembre debería actualizarse esto por la nueva fórmula previsional que no sabemos cuál es, por lo cual genera también mucha incertidumbre en el caso de los monotributistas, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando y como hacemos siempre cerramos con información que tiene que ver con mayores conectados. Estamos en nuestras casas, nos tenemos que quedar en casa, algunas localidades con cuarentena estrictas, otras no tanto, pero la situación sigue siendo difícil. Mayores Conectados nos cuenta que incorpora, es página principal, 40 juegos gratuitos, distintos juegos gratuitos que tienen que ver con el ingenio, tienen que ver con juegos de mesa, tienen que ver con lo que quieras, todo está acá y se puede compartir con los nietos también, porque hay juegos para niños y juegos para adultos, así que a la distancia pueden seguir compartiendo momentos. La comunidad más grande en cuanto a personas mayores, mayoresconectados.com. Nos tenemos que despedir, sí, nos tenemos... Mira lo que tengo. Damián vino con compañía, así cerramos. Es el primero, el que me llega. Mi próximo libro, Economía de a pie,
¿Cuándo es la Es presentación? el miércoles 22 de julio, así que el sábado que viene vamos a dar detalles para que puedan participar todos los televidentes de Lo Justo y Lo Necesario. Los vamos a estar invitando. Y gracias por la invitación especial. Obviamente tiene invitación especial nuestra conductora Clara Salguero. Gracias, Damián. Placer. Como cada sábado. Nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 en Lo Justo y Necesario por A24. Cuidarnos es tarea de todos. Retirá efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y generá un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña. Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, Le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. porque queremos cuidarlos más que nunca. Quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar/jubilaciones. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.